Antes que todo, agradecerles el espacio para poder hablar de este tema. Eh, digamos que los PMGs representan una parte importante del aporte que hacen la generación distribuida en nuestro sistema, así que ya han sido, digamos, un pilar importante en el desarrollo del sector, digamos, durante los últimos 10 años. ¿Ya? Así que es súper relevante hablar de ellos también. ¿Ya? Eh, ahora bien, un poco en Chile llevamos un buen tiempo hablando de generación distribuida, y digamos que hay todo tipo de opiniones al respecto. Ya muchos argumentan que quizás no es tan, entre comillas, rentable ponerle energía o ponerle énfasis a a este segmento, porque por otro lado tenemos un potencial renovable de gran escala, súper grande y súper costo efectivo. ¿Ya? Entonces a veces hay como un poco de duda si ponerle ficha o no a este tema, al menos en el caso de Chile, ¿ya? Teniendo tanto territorio y tantos recursos disponibles. Sin embargo, lo mismo se decía de los proyectos de gran escala hace una década atrás, ya los proyectos renovables de gran escala, cuando se les comparaba un poco con las tecnologías convencionales, la opinión era un poco la misma, así, oye, pero si tenemos energía de gas barata, qué sé yo, ¿y por qué ponerle energía a esto? ¿Ya? Y digamos que la realidad se ha hecho patente por sí misma y hoy día los proyectos renovables son, digamos, los más baratos y estamos apuntando a un futuro carbono neutral. ¿Bien? Entonces, en ese escenario, ciertamente, uno podría decir, bueno, el mercado de la generación distribuida está enfrentando un poquito a barreras similares a las que enfrentaban los proyectos de gran escala hace una década o un poco más en el pasado. ¿Ya? Y por cierto, en un escenario de carbono neutralidad, la generación distribuida va a entrar a jugar un rol importante. ¿Ya? Debiera ser uno de los pilares importantes en las futuras inversiones y en la lucha contra el cambio climático. ¿Ya? Entonces, bajo esa perspectiva, digamos, desde el Ministerio de Energía, ya llevamos un buen tiempo tratando de empujar este tema y hay mucho interés en que se desarrolle. ¿Bien? Ahora, solo como panorama inicial, la generación distribuida es bien variada en Chile, tenemos varios esquemas disponibles, ya hemos estado hablando de net billing en el bloque pasado, y ahora vamos a entrar de lleno a lo que es PMGD. ¿Ya? ¿Cómo le ha ido, digamos, al segmento a lo largo del tiempo? Aquí tenemos una gráfica digamos, de los últimos 5 años, una cosa así. Si bien los PMGD están desde el 2007, así cuando se habla de generación distribuida en Chile, uno dice, bueno, esto partió con el net billing. No partió con el net billing, partió con el PMGD, los PMGD. Inicialmente estos eran proyectos más de naturaleza hidro, ya, digamos, para eso se diseñó esta política pública en un comienzo, pero en los últimos 5 años la tecnología que ha irrumpido de manera muy notoria es la tecnología solar, ya, básicamente porque es la más costo efectiva, es la más simple de desarrollar, comparada con otras tecnologías que involucran mayores, digamos, necesidades para poder desarrollar. ¿Ya? Se puede hacer en poco tiempo, es modular. ¿Ya? Entonces, eso hace que hoy día el desarrollo de los PMGD esté principalmente concentrado en esta tecnología. A la fecha, digamos, la capacidad instalada ronda en torno a los 1500 megawatts, eso es lo que hoy día tenemos más o menos instalado en PMGD. Digamos, el segmento ha ido al alza durante los últimos 3 años de forma ininterrumpida, así que por ese lado estamos bien contentos. ¿Ya? Ahora bien, hace un tiempo atrás se hizo un cambio regulatorio, se modificó el reglamento del 244 con el nuevo decreto 88, que básicamente buscó atacar varios problemas que estaban súper patentes en el mercado. ¿Ya? Y se hicieron modificaciones que conducían un poco a intentar solucionar estos problemas. ¿Ya? El diagnóstico que se hizo en su momento cuando se empezó a trabajar en este cambio es que habían principalmente 5 elementos que queríamos atacar. Por un lado está la especulación que había en el mercado, había un problema importante de especulación debido a que no habían suficientes requisitos para poder discriminar entre los proyectos que tenían real interés de desarrollarse ya por sus desarrolladores
y otros proyectos que más bien estaban ahí un poco para intentar obtener algún tipo de ganancia a través de la especulación. ¿Ya? ¿Especulación de qué tipo? Principalmente en digamos, capturar un cierto espacio en la fila de revisión de los proyectos y de conexión, por tanto, de los proyectos, para luego intentar obtener algún beneficio de vendiendo, por ejemplo, ese espacio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Es que había un montón de proyectos que estaban en la cola. Muchos de ellos no eran proyectos, entre comillas, reales, sino que estaban ahí por la especulación. Y lo que ocurría es que los proyectos que tenían real interés en desarrollarse no podían llegar en tiempos razonables. ¿Ya? Habían filas de varios años, incluso en algunos casos. Entonces, claramente, eso era una barrera muy importante para poder, al final, terminar con proyectos efectivos desarrollados. Un poco de la mano con eso están los tiempos de conexión. Un poco por la especulación que habían largos tiempos de conexión, pero también había algunos problemas con las mismas empresas distribuidoras. Ya habían vacíos en la regulación, indefiniciones que daban espacio un poco para que se generaran retrasos importantes en los proyectos. ¿Ya? De la mano con eso también están los costos de conexión, principalmente los estudios de conexión y luego las horas adicionales. Hasta en el 244 no había ningún tipo de regulación al respecto, y la cosa estaba un poco a la venida de las empresas distribuidoras. Entonces, ahí también vimos que había una barrera importante porque los costos no dejan de ser importantes. Por otro lado, había un poco también las incertidumbres que se introducían a los proyectos ya que se iban a desarrollar o los ya existentes debido a lo que ocurre en la operación misma del sistema. Ya empezamos a ver algunos casos con alimentadores con congestiones, con problemas de pérdidas importantes y que eso, digamos, termina impactando en los ingresos de los proyectos. Y a veces teníamos proyectos no muy grandes que veían sus ingresos mermados de forma importante por estos fenómenos físicos del sistema. Entonces también buscamos en el reglamento abordar eso. Y finalmente se vio que también había una señal de precio ineficiente, que le está dando señales de precio a los PMGD a desarrollarse en lugares donde no necesariamente eran requeridos. ¿Ya? Entonces también se buscó modificar eso. Bien, lo primero, para atacar los primeros problemas que les mencioné, lo que se hizo fue intentar perfeccionar un poco el procedimiento de conexión y los requisitos que habían para la conexión de un PMGD. Entonces, aquí se vio que en realidad había que poner algunos ciertos filtros, por así decirlo, para poder diferenciar entre los proyectos que realmente se querían desarrollar con los que no. Así que se vio de introducir solicitud de información que pedirle a las empresas información, digamos, que permita discriminar entre digamos, los proyectos que van en serio y los que no, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué se pide? Primero, hoy día ya el reglamento lo pide, título de dominio vigente y autorización del propietario del terreno para poder desarrollar el proyecto, un polígono de la propiedad, y también que haya un pago adelantado de los costos de estudio, un poco como pago de entrada, ¿ya? Un 20% del costo de estudio. Entonces, inmediatamente esto establece requisitos que hacen que especular ya no sea rentable, ¿ya? Y hemos visto que digamos, la aglomeración de solicitudes ha bajado de forma, digamos, importante, más o menos se redujo como a la mitad, y cuando estos requisitos se establecieron, inicialmente la norma técnica y luego se reafirmaron en el reglamento, también muchos proyectos que estaban ahí en el limbo tuvieron que salir, ¿ya? Porque no podían cumplir con estos requisitos. O sea, básicamente eran proyectos de papel que no tenían terrenos vistos ni nada. Entonces, ahora con estos requisitos un poco vamos a los proyectos que realmente se quieren desarrollar, ¿ya? Y por otro lado, también había un problema con los tiempos. ¿Qué pasaba? Que el proceso era como muy un bloque enorme, donde un proyecto entraba y podía estar hasta 18 meses en ese proceso, y si el proyecto no era serio, no había forma de sacarlo del proceso, y atrasaba todos los proyectos para atrás. Entonces, ahora el procedimiento está más segmentado, y su extensión, por así decirlo, la permanencia de un proyecto en ese proceso de análisis está condicionado a ciertos hitos, ¿ya? Que nos permiten ir discriminando nuevamente
los proyectos serios de los que no lo son tanto. ¿Ya? Eh, También en temas de costo de tramitación y conexión, eh, hemos visto que los costos, como ya les dije, de tramitación y estudios son excesivamente altos. Por un lado, las empresas las empresas distribuidoras ya tienen que realizar cierta prospectiva, cuentan con modelos de sus redes, por tanto, no vemos que hay una justificación tan clara de por qué cobrar esos costos. ¿Ya? Entonces, en este reglamento ya se inició con algunos indicios que apuntan a regular esos costos. ¿Ya? Regular costos no es tan sencillo, digamos, tiene que intervenir el Tribunal de la Libre Competencia entre medio, se tiene que demostrar que hay una cierta como asimetría, digamos que es un proceso largo, no fácil, pero como ministerio nosotros decidimos tomar un camino alternativo, que ya lo implementamos a nivel de NetBilling y que vimos que funcionó bien, que es establecer que en el reglamento que los estudios se tienen que asimilar a los costos regulados. O sea, hoy día ya existen costos regulados para muchas actividades que tiene que hacer la empresa distribuidora, y lo que hacen con los PMG no es muy distinto. Ya no es exactamente igual, pero no es muy distinto, y por tanto los costos no deberían ser tan distintos. Entonces lo que le estamos diciendo a las empresas ahora es que, bueno, usted ya tiene toda como abanico de costo de otras cosas que usted tiene que hacer, entonces tiene que buscar a qué se parecen las cosas que hace con los PMGD y no puede cobrar más que eso, que está ahí, de forma razonable. Entonces, le estamos dando una señal un poco a las empresas distribuidoras que tienen que eficientar un poco todo este proceso y cobrar menos. Esa es como la idea. ¿Ya? Y esperamos que esto funcione. Esto lleva poco tiempo implementado, así que es difícil saber todavía el impacto que va a tener, pero al menos en la experiencia que tenemos con NetBilling funcionó bien. Hoy día las conexiones de NetBilling son muy, muy baratas, entonces pensamos que los costos deberán bajar. ¿Ya? Y por otro lado, tampoco no existe una claridad en el tratamiento adecuado de las obras adicionales. Hoy día, si vemos las controversias que hay con PMGD, principalmente como que ahí es donde están los reclamos. ¿Ya? Y esto es como una noticia un poco en desarrollo. Estamos trabajando en eso. La SEC hizo una auditoría durante el año pasado, levantó todo un sinnúmero de problemas y hoy día se están oficiando un poco a las empresas para que tengan un mejor comportamiento respecto a esto. Básicamente es obligar a que el reglamento lo que hace es poner más en patente que la empresa tiene que justificar adecuadamente los costos que cobra. ¿Ya? Hasta antes de eso no había una justificación tan clara, no se proveían todos los estudios, todos los análisis que hacía la empresa, y digamos que hoy día no lo siguen haciendo tan bien, entonces ya la SEC ha oficiado, digamos, a las distintas empresas para que sean más rigurosas en su justificación de costo, y normalmente lo que nos muestra la experiencia, que también lo vimos en NetBilling cuando cobraban horas adicionales, es que si se pide más rigurosidad, los costos suelen bajar o desaparecer en algunos casos. ¿Ya? Ahora, como les decía yo, el procedimiento de conexión se segmentó y se asimiló un poco más a lo que tenemos en NetBilling. ¿Ya? En NetBilling el procedimiento está súper reglamentado, en PMG no tanto, entonces un poco tratamos de hacerlo parecido para rescatar la experiencia que teníamos en ese ámbito. Entonces, como yo ya les decía, al comienzo del proceso se incorporaron requisitos adicionales. ¿Ya? Se adelantó el costo de los estudios, hay que pagar un 20% del costo de los estudios, se pide una declaración jurada del dueño de la propiedad, el polígono del terreno y un cronograma de ejecución donde se tiene que establecer dos hitos importantes, que son cuando se inicia la tramitación ambiental, ojo que es cuando se inicia, no cuando se termina, cuando se presentan los antecedentes digamos, a la autoridad ambiental y cuando se espera declararse en construcción el proyecto. ¿Ya? Que vemos que son los dos hitos más importantes en el desarrollo de un proyecto. Y por otro lado, al final de todo este proceso inicial donde digamos, el usuario hace una solicitud de conexión, la empresa revisa si es admisible o no, se agregó ese paso, por ejemplo, antes no estaba, entonces ahí se busca el tiro como filtrar a los proyectos que no van en serio, y luego de eso hay una respuesta y ahí el usuario tiene que hacer una manifestación de conformidad a esa respuesta, ¿ya? Porque básicamente esa es la información vinculante en la con cual se va a trabajar para poder, digamos, establecer el informe de criterios de conexión y por tanto el usuario tiene que estar ok con eso. Bien, una vez de eso, cuando ya vamos en serio que el proyecto se va a desarrollar,
la empresa se casa con la foto de la red con la cual va a analizar el proyecto, se realiza la emisión del ICC, y aquí también hay una innovación, por eso es que lo quería mostrar, es que hoy día la vigencia del ICC está sujeta a varias cosas, al tipo de proyecto y al avance que tenga el mismo. Antiguamente la ICC se extendía hasta 18 meses, incluso más tiempo, y era como un gran bloque de tiempo donde no se podía hacer nada. Entonces se había un proyecto, por un lado, un proyecto que no era serio, estaba metido los 18 meses en el proceso, y habían proyectos que tenían problemas para llegar al final, si bien eran serios, estaban desarrollando bien, se le empezaba a acabar el tiempo y no había alternativa de darles más tiempo tampoco. Entonces nos dimos cuenta que el proceso era bien inflexible y había que mejorarlo. Entonces, ¿qué se hizo? Primero, la duración del ICC se condicionó a obtener la declaración en construcción, básicamente. ¿Ya? Entonces los proyectos tienen que ser capaces de llegar en cierto tiempo a declararse en construcción. Ojo que declararse en construcción no significa que el proyecto esté listo, sino que simplemente que ya está listo para comenzar a construirse. ¿Ya? De ahí a que el proceso del proyecto esté terminado puede pasar un buen tiempo. ¿Ya? A diferencia de antes, que la declaración en construcción no aparecía en ninguna parte, era como un proceso paralelo. Entonces, hoy día tenemos una duración segmentada de esta vigencia del ICC hasta el hito de la declaración en construcción, dependiendo del tipo de proyecto. Para los proyectos que son de impacto no significativo, o sea, proyectos muy pequeños, son 9 meses. Para los proyectos de impacto no significativo, hasta 3 meses, hasta 3 megas, perdón, son 12 meses, y a los proyectos más grandes son 18 meses. Entonces tienen todo ese tiempo para poder llegar a la declaración en construcción. Y aquí el cambio es que una vez que el proyecto obtiene su declaración en construcción, la ICC se mantiene vigente mientras el proyecto esté en ese estado. O sea, ya la duración de la ICC, pasado el hito de la declaración en construcción, ya no es tan relevante. ¿Por qué? Porque el proyecto ya ha avanzado un montón. Entonces, claramente es un proyecto serio, digamos, ya se está construyendo, la capacidad de la red para ese proyecto ya está guardada y no tenemos interés de que se caduque la ICC mientras el proyecto cumpla con lo que la Comisión Nacional de Energía le pida para mantenerse en declaración en construcción. ¿Ya? Entonces, esto le da mucho más holgura a los proyectos que tenían problemas para llegar al final por a veces motivos, que a veces se atrasaban algunas componentes, tenían algunos problemas que no dependían tanto de ellos. Entonces con esto ya los proyectos pueden estar más tranquilos. ¿Ya? Una vez que se declara en construcción, el proyecto tiene el tiempo que necesite para construirse, y luego parte un proceso de comunicación de interconexión, y aquí agregamos a un actor adicional de forma más patente, que es la SEC. ¿Ya? La idea es que acá la SEC va a cumplir un rol parecido a lo que cumple el NetBilling, donde hace una suerte de revisión y se tiene que realizar un trámite eléctrico. Entonces ahí le damos un poquito más de formalidad a esa etapa que antes no existía, y que vemos que es necesario, sobre todo para proyectos PMGDs que se desarrollen de autoconsumo. ¿Ya? Proyectos que estén, por ejemplo, en techumbre o adosados o pegados a alguna suerte de industria, donde haya personas, donde la seguridad de las vidas de las personas estén en juego. Creemos que la SEC tiene que cumplir un rol más importante. ¿Ya? Y una vez que se cumple con este paso, ya viene la notificación de conexión, donde le decimos a la empresa distribuidora: estamos listos para conectarnos, y ahí la empresa tiene que proveer un cronograma de puesta en servicio. ¿Ya? Y la idea es que eso está ya más patente en la regulación, y por tanto va a ser más fácil de fiscalizar, porque también vemos que hay varios problemas en la puesta en servicio. ¿Ya? Una vez que el proyecto está listo, de ahí a que se concreta la puesta en servicio, a veces hay algunos inconvenientes con la empresa distribuidora, y poniendo ya más patente que existe este hito y la obligación a acordar un cronograma, creemos que eso va a ayudar a que sea más expedito. ¿Ya? Y también le va a ayudar a la SEC a poder fiscalizar. ¿Ya? Por otro lado está el tema del precio estabilizado. ¿Qué es lo que vimos con el precio estabilizado? Vimos que, como ya les dije, empezamos a tener un desarrollo principalmente solar importante, y por otro lado había un descalce entre la señal de precio. El precio estabilizado, recordemos, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen? Era básicamente se gestó como un mecanismo para permitir el desarrollo de proyectos beneficiosos para el país, pero que no podían acceder al mercado de contrato. Entonces el precio estabilizado busca un poquito parecerse a un contrato, ¿ya? Pero por otro lado, estos proyectos participan del mercado marginalista, básicamente. Entonces están sometidos, entre comillas, a la señal de precio del marginal.
Y lo que empezamos a ver es que había un descalzo entre el marginal y el precio estabilizado, principalmente por los contratos viejos que están o todavía operando en el sistema. Eso hacía que el precio estabilizado se levantara y podríamos tener proyectos en el norte operando con marginales muy, muy bajos y estabilizados muy altos. Entonces, eso está dando una señal un poquito de localización incorrecta, así lo que se buscó es que se corrigiese. Ya, también en su momento hicimos un análisis que claramente, aquí se ve lo que le estaba diciendo antes, que claramente el precio estabilizado no es como reactivo a los niveles de oferta y demanda del mercado. Ahí vemos, por ejemplo, una gráfica en Cardone donde simulamos nosotros en su momento qué pasaba en la operación y cómo se comportaba el estabilizado en naranjo. Y vimos que este efecto claramente era más marcado en el norte que en la otra locaciones del país, porque es ahí donde estamos hoy día concentrada la mayor oferta solar a gran escala. Entonces eso impacta en los precios, digamos, que vemos en el margen. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se buscó? Se buscó mantener el mecanismo de estabilización de precios, o sea, no eliminarlo, pero perfeccionarlo agregando una resolución temporal al precio básico de la energía. ¿Ya? Se definieron bloques horarios para determinarlo, y estos bloques son de 4 horas, que creemos que representan bien el comportamiento del sistema. ¿Ya? Básicamente se mantiene toda la metodología de cálculo del precio estabilizado que hoy día existe con su banda de ajuste, sin embargo, se hace un ajuste por bloque. Esa es un poco la idea. ¿Ya? Entonces, aquí hay una gráfica que resume un poco cómo se calcula el precio estabilizado, pero aquí lo importante es que de los pasos 2 a 6 no hay cambio en la metodología, solo se hace un cambio en el paso 1, que es donde se calcula el precio básico de la energía, que antes calculábamos un precio, digamos, la comisión lo que hacía es simular 10 años al futuro, tomar los primeros 4 y con eso traerlo a valor presente y calcular un solo precio del precio estabilizado, perdón, del precio básico de la energía, y ahora lo que se hace es hacer ese mismo análisis, pero en bloques horarios. ¿Ya? Y el resto de la metodología es exactamente igual. ¿Ya? Claramente, hacer este cambio iba a tener un impacto, digamos, en el mercado, así que se visionó establecer un régimen transitorio, ¿ya? Para poder permitirle un ajuste a la industria y que los proyectos que también venían desarrollándose con otras condiciones previas pudieran mantener esas condiciones, porque seguramente esos proyectos ya habían negociado financiamiento y no todos iban a ser atractivos con esta nueva señal. Entonces, se establecieron condiciones para que los proyectos pudieran acceder al régimen antiguo, ¿ya? Los proyectos que ya estaban desarrollados. Entonces, proyectos que ya estaban en operación antes pueden seguir optando por el régimen antiguo. Los PMGs que hayan obtenido su ICC durante los 7 próximos meses contados de la publicación del reglamento y que se declaren en construcción a más tardar en el mes 18, contados del mismo hito, o los proyectos que tengan su tramitación ambiental iniciada durante los primeros 7 meses contados de la publicación del reglamento y también se declaran en construcción al mes 18. O sea, con esto tenemos 2 fechas claves que son mayo del 2021 y abril del 2022, dado que el reglamento se publicó en octubre del 2020. ¿Ya? Entonces, y estos proyectos se van a poder mantener en este esquema durante un periodo de 165 meses contados desde digamos, de la publicación del reglamento, y luego de eso van a tener que optar por el nuevo régimen, que rige para los otros proyectos. ¿Ya? Creemos que con este tiempo es suficiente para que los proyectos puedan, digamos, entre comillas, pagar su financiamiento y ya empiezan a operar sin ese problema, entonces ya pueden optar al régimen nuevo, ¿ya? El que está implementado hoy día. Como les decía, ¿dónde nos estamos enfocando hoy día en nuestro trabajo? Los principales reclamos que estamos teniendo a nivel de los PMGD se concentran en todo lo que es como la obtención del ICC y los costos de conexión. ¿Ya? Casi la mitad de los reclamos están allí concentrados, ¿ya? Hay otros problemas que tienen que ver con la extensión del plazo del ICC. Como estamos en este transitorio, hay algunos proyectos que no están logrando llegar a algunos hitos y ahí es donde estamos teniendo algunos problemas, pero el principal problema está ahí. Entonces, hoy día el Ministerio en conjunto con la SEC estamos enfocados en poder solucionar eso. Ya como les adelanté, se hicieron una exhaustiva auditoría durante todo el año pasado. Digamos, hay
hay personas exclusivamente dedicadas a reproducir incluso los estudios de conexión que se hacen en la empresa distribuidora para cerciorarse de que realmente lo que se está pidiendo está correcto. Y en el caso en que no, se han establecido varias medidas para que las empresas distribuidoras puedan, digamos, operar de mejor forma en este espacio, ¿ya? Principalmente es pedir una mayor rigurosidad en la justificación de los costos, recordar que tienen que asimilarse a costos regulados y a los costos que están en el BNR, y hoy día se está trabajando en algunas actividades que solicitan las empresas durante todo el proceso de conexión que no están en el BNR, no están tan claras como abordarlo, entonces estamos hoy día concentrados en eso, ¿ya? Pero esperamos que de aquí al próximo año ya este tema esté mucho más resuelto que ahora. Eso por mi parte.